Ahí de a poquito van entrando. Bien, ahí estamos casi todos. Vamos a volver a lo que estábamos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí o no. Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno, esperen que todavía están entrando algunos compañeros. A ver. Bien, ahora sí. Bueno, ustedes mencionan cuestiones como el diagnóstico, algo que mencionamos, que le falta a esta planificación, está muy bien. Mencionan la evaluación o los criterios de evaluación, también es cierto. Mencionan que le falta objetivos de aprendizaje. En este caso, al ser una planificación anual, los objetivos serían mucho más generales, pero también tendrían que incluir objetivos. ¿Qué cosas pretendemos que los alumnos lleven adelante durante el año de trabajo? ¿Sí? Y mencionan 2 o 3 cositas más pequeñas, pero que en realidad también forman parte de una planificación anual. El análisis situacional o institucional tiene que ver con el diagnóstico y se hace de manera paralela. Una cosa es el diagnóstico en base al grupo, qué cuestiones objetivas y subjetivas yo puedo ir observando en un grupo en particular, ¿sí? Y otra cuestión a llevar adelante en estos primeros momentos del año es el análisis institucional. ¿Dónde está inserta esta institución? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su lugar geográfico? ¿Qué características culturales y socioeconómicas tiene esta institución? Ese proceso se lleva adelante de manera conjunta con el diagnóstico. Y hay que destinarle un tiempo previo antes de planificar. Por otro lado, ustedes mencionan los recursos con los que voy a contar para llevar adelante esta planificación. Eso también es un aspecto a tener en cuenta al momento de planificar. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué cosas de las que no tengo podría tratar de construir o hacer con los alumnos? Y que tiene que ver también con el análisis institucional, ¿sí? Y una cuestión muy importante también, que si bien es mencionada se ve poco, pero que se incluye dentro de una planificación anual o de cualquier tipo de planificación, es la organización metodológica, ¿sí? ¿Qué criterios metodológicos voy a tener o llevar adelante? Y esto va a tener que estar relacionado con esta visión de sujeto que tengo. Ustedes mencionan algunas cosas en la fundamentación. Algunos, por ejemplo, esta cuestión de partir desde posturas constructivistas. Bueno, pero estas posturas constructivistas me van a llevar a cierta metodología. Por ejemplo, métodos exploratorios, métodos de resolución de problemas. Algunos hacen mención. Pero de cualquier forma, en cualquier planificación anual, estos aspectos de organización metodológica tienen que ser tenidos en cuenta y profundizados de una manera particular. Esto no es un reto. A ver, yo no les pedí que incorporaran esto porque son aspectos que nosotros no trabajamos todavía. La evaluación, las metodologías en particular, si bien ustedes tienen conocimiento de algunas cuestiones, no lo trabajamos en la cátedra. Por lo tanto, yo no iba a pretender que ustedes incorporaran demasiado en esos aspectos. Otra cuestión a tener en cuenta es la del diagnóstico. Lo vamos a trabajar de manera particular. ¿Cuándo llevo adelante el diagnóstico? ¿Cómo lo hago? ¿En qué momento del año? ¿A ustedes les parece que el diagnóstico es previo
al proceso de planificación o forma parte del proceso de planificación? ¿Cuándo lo hago? Antes de Cuando no planificar. conozco. ¿Cómo? Perdón, te interrumpí. Para mí tiene que estar dentro de la planificación Sí. porque se supone que que comienzo a trabajar en algún lugar y no conozco, vamos a Ujú. suponer, del conocimiento previo de los alumnos y tengo que tener una idea más o menos. Para mí tiene que estar. Sí, obviamente que tiene que estar, Santiago, tenés razón. Tiene que estar dentro del proceso de planificación, pero también tenemos la particularidad que yo no puedo planificar en profundidad si no conozco en profundidad el grupo, ¿sí? Por lo tanto, si bien forma parte, tiene que ser un proceso previo, y le tengo que destinar un tiempo antes de sentarme a escribir en profundidad la planificación. Pero es un proceso, el de diagnóstico, que se planifica, se arma y se estructura, en particular para cada grupo. Bueno, todos estos componentes de la planificación, de a poquito vamos a tratar de ir incorporándolos para que ustedes lleguen a culminar este proceso anual con una planificación completa, ¿sí? Con todos los componentes que debe tener, y además que estos componentes sean coherentes. Por ejemplo, no vamos a hablar de posturas constructivistas y luego, al momento de la organización metodológica, voy a hablar exclusivamente de metodologías cerradas, conducidas, analíticas. O sea, tiene que haber una coherencia. Esto que hicimos ahora les tiene que servir como una reflexión en base al práctico elaborado. Yo realmente estoy muy satisfecho con lo que ustedes elaboraron, ¿sí? Y ustedes también tienen que estar satisfechos. Si bien en algunos puntos, en algunos momentos, yo les marqué algunas cuestiones a corregir, eso no quiere decir que el trabajo práctico esté mal o que esté mal elaborado. En algunas cuestiones puntuales, algunos grupos o algún compañero o compañera va a tener que corregir algunos aspectos, ¿sí? Pero yo creo que ustedes tienen que estar satisfechos con lo que hicieron. De una u otra manera pudieron pensar en un proceso anual, aunque se les haya sido dificultoso pensar en la cantidad de contenidos y cómo los organizo, por ejemplo. Con respecto a los propósitos, tienen que están en un momento en el que saben diferenciar perfectamente entre un propósito y un objetivo, el 99% de ustedes, y lo pudieron plasmar de esa forma, ¿sí? Entonces, está bueno, ¿sí? Todas estas cuestiones que hablamos ahora son cosas que vamos a ir retomando durante esta segunda mitad del año para ir completando este proceso de planificación. La evaluación, el diagnóstico, la metodología, los recursos, ¿sí? Son cuestiones importantes a incorporar. Y por otro lado, vamos a tratar de pasar un poquito más adelante a otro nivel de planificación, que es la unidad didáctica, donde esos momentos que ustedes desarrollaron en la temporalización hay que planificarlos en profundidad, ¿sí? Supongamos, este trimestre que hablaba un grupo. Bueno, en la planificación anual plasmaron determinadas cosas. ¿Qué contenidos voy a trabajar? Ahora, yo tengo que armar una unidad didáctica en base a eso que ustedes organizaron en la planificación anual. Pero bueno, van a ser todos procesos que vamos a ir llevando adelante, ¿sí? ¿Alguna duda o cosas que hayan quedado con respecto a lo de la planificación o el trabajo práctico que les gustaría mencionar? ¿No? Ok. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la clase, ¿sí? Vamos a empezar a introducirnos un poquito en lo que es el nivel primario. Que quisiera comenzar consultándolos a ustedes
con respecto a, desde su conocimiento, desde su experiencia, ¿qué aspectos les parece que son diferentes entre el nivel primario y el nivel inicial? Vamos a empezar primero a marcar un poquito las diferencias. Desde lo más general que quieran, cualquier cosa que les parezca que cambia, desde la organización, desde lo que a ustedes les parece que sea relevante. Yo creo Puede ser. que... ¿Quién Bueno, va? los Habla juegos, Dale eso. los juegos puede ser. Ponele, puedes ver qué juegos da. Ponele a los niños chiquititos no tienen que ser con reglas o distintas explicaciones o más cosas para recordar y eso, dependiendo de la edad. Sí, bien, te fuiste directamente al hueso vos, a los contenidos, está bueno. Sí, no solamente los juegos, Azul, todos los contenidos van haciendo una progresión, van cambiando en complejidad, van cambiando en dificultad, porque tengan en cuenta que el nivel primario arranca a los 6 años, pero termina a los 12, 13. Con respecto a esto que vos mencionabas, con respecto a los juegos, sí, obviamente. Venimos de un nivel inicial donde el juego básicamente es una actividad individual, aunque parezca grupal, y vamos incorporando algunas cuestiones de resolución grupal progresivamente, pero vamos a terminar en un nivel primario con niños de 12 o 13 años, en la que la mayor parte de las actividades van a ser de resolución grupal, y mucho más complejas, terminando a lo mejor en actividades deportivas o predeportivas, ¿sí? Entonces sí, hay un cambio importante en eso. Abril. Sí, yo lo que iba a decir es que, bueno, como dijiste, es como que igual abarca muchas edades, digamos, por ahí en primero o segundo grado tienen características los niños más parecidas a las del nivel inicial, pero ya ponele, a medida en que van creciendo, las características de los nenes, tanto motrices como todo, bueno, todo lo que abarca una persona, se va modificando. Entonces, todo lo que conlleva, como lo que dijo Azu de los juegos, va cambiando de acuerdo a las características de los niños. Sí, a ver, es tan amplio el nivel primario que nosotros vamos a comenzar siendo docentes de niños y niñas iguales a los del nivel inicial, o básicamente con las mismas características, y vamos a terminar trabajando con adolescentes, ¿sí? Todo esto en la misma institución, todo esto con la misma organización, todo esto con las mismas características institucionales. Por lo tanto, es un nivel tan amplio con respecto a las edades y con respecto a los momentos que van pasando los alumnos durante todo su nivel primario, que requiere ser muy dúctil como docente para poder adaptarse a cada momento y a cada grupo en particular. Imagínense que ustedes en una misma jornada pueden darle clases a un primer grado y a un séptimo. Obviamente que las características son totalmente distintas. Son niños y niñas distintos unos de otros, con muchas más experiencias, con muchas más vivencias con respecto a algunas cosas, por lo tanto, hay que ser muy dúctil y muy organizado desde los contenidos como para trabajar realmente lo pertinente en cada momento, ¿sí? ¿Qué otras cosas les parece que hay de diferente entre un nivel y el otro? Además del color del guardapolvo, ¿no? Más estructurado, puede ser. Puede ser, no.
Es, totalmente. ¿Qué te parece que es más estructurado, el nivel primario o el nivel inicial? Nivel inicial. Digo, primario. Ah, sí. Hay estructuras mucho más cerradas en el nivel primario. Mucho más cerradas. Tengan en cuenta que en el nivel inicial, la estructura, y cuando hablo de estructura hablo a cómo se va llevando adelante la jornada escolar, es sumamente flexible. Para empezar, por ejemplo, en el nivel inicial no hay timbres, no hay recreos, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de la necesidad de cada grupo en particular y en cada momento en particular. Entonces, el manejo de los tiempos es diferente, ¿sí? El nivel primario, al revés, ya tiene una estructura muy marcada a partir de los tiempos. Se ingresa, a tal momento todo el mundo descansa, después todo es como que es mucho más, la palabra es estructurado, pero mucho más homogéneo en cuanto a lo que va haciendo cada uno en cada momento, ¿sí? Hay estructuras mucho más cerradas y además hay estructuras mucho más cerradas en cuanto a la formación docente, ¿sí? El docente de primaria es mucho más estructurado en ciertos aspectos que el docente de nivel inicial. ¿Algo más que quiera marcar como diferente? Bueno, a ver. Perdón. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Voy a checar un poquito. Bueno, en principio, el sistema escolar primario, vamos a encontrar niños y niñas que están entre los 6 y los 12 años de edad, aproximadamente. ¿Por qué? Porque algunos ingresan con 5 y otros egresan con 13 años, ¿sí? Las características de estos niños entre los 6 años y los 12 o 13 es abismal, ¿sí? Tengan en cuenta, solamente por mencionarlo, que esta edad cronológica de los niños en el nivel primario hace que pasen, si vamos a pensar, por ejemplo, en el desarrollo o en el desarrollo del pensamiento, pasan por 3 momentos diferentes. Vienen de un momento preoperacional, no sé si recuerdan algo de Piaget, hasta los 6, 7 años. Luego pasan por el momento de las operaciones concretas entre los 7 y los 11 aproximadamente, y a partir de ahí pasan al momento de las operaciones formales. Su característica de pensamiento cambia completamente. Desde lo motor hay un montón de cambios que ya vamos a tratar de descubrir particularmente, y en qué momentos estos cambios se van produciendo. Pero, en definitiva, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Los primeros años del nivel primario, como mencionaba alguien de ustedes, la cosa no cambia mucho. Cambia la estructura, cambia el color de guardapolvo, cambia los manejos de los tiempos, pero el niño es básicamente el mismo. El alumno de primero y segundo grado tiene las mismas características que este niño o niña de 5 años que termina el nivel primario, el nivel inicial, perdón. Ahora bien, el ámbito no es inocuo, no es que sea algo no trascendente. Ustedes imaginen, niños y niñas que vienen de un nivel primario donde las situaciones jugadas son sumamente importantes, donde había flexibilidad en los horarios, no en los horarios de ingreso y egreso, pero sí en el manejo de los tiempos dentro de la sala, donde
el contacto afectivo muchas veces era sumamente importante con su grupo de adultos con el cual se manejaba, y con esto no quiero decir que el nivel primario deje de serlo, y pasan a una estructura mucho más cerrada, donde de jugar a veces en la sala y tener un rincón de juegos, pasan a un aula donde aparentemente tienen que estar sentados 4 horas a la mañana, con algunos momentos de descanso en el medio. O sea, la estructura, al menos al principio del nivel primario, va a marcar mucho a los alumnos y alumnas, y el tiempo de adaptación va a ser bastante extenso. Yo les diría que todo primer grado es un momento de adaptación, ¿sí? Y si ustedes le preguntan a un niño de primer grado qué te gustaba más, seguramente te va a decir el jardín, o que extraña en el jardín. La consecuencia más clara de esto es que muchas veces los docentes nos olvidamos de esto, cuando en realidad no solamente nuestra obligación, sino la necesidad de los alumnos va a pasar para que ayudemos en estos primeros momentos del nivel primario a su adaptación, a cómo acompañarlos en este proceso de cambiar de un ámbito al otro, ¿sí? Pero desde las características psicológicas, desde las características de pensamiento, desde las características sociales y motoras, por supuesto, los alumnos de primer grado son iguales a los de nivel inicial. Y en segundo grado empiezan a cambiar algunas cuestiones particulares que ahora vamos a tratar de ir descubriendo, y este cambio se va a ir produciendo mucho más profundamente a partir de los 8 o 9 años, ¿sí? Nosotros veníamos con, a ver, antes que los diga, ¿cuáles son, ya los mencionamos igual, cuáles son estos 4 grupos de contenidos importantes que nosotros trabajamos como prioritarios en el nivel inicial? Esquema corporal, Sí, ¿esos? sí, sí, Capacidad receptiva, habilidades motoras sí, y juego. sí, decilo segura porque es así. Bien. Entonces, lo que vamos a tratar de ver ahora y visualizar es cómo estos 4 grupos de contenidos van cambiando en el nivel primario, ¿sí? Y qué características van asumiendo como una primera instancia. No quiere decir que con esto vayamos a resolver todo, no, es un primer momento para ustedes. Luego vamos a tener que profundizar. Y también vamos a tratar de ver, no ahora, sino un poquito más adelante, que el diseño curricular de nivel inicial sigue de nivel primario, sigue esta misma línea de nivel inicial en cuanto a los ejes de trabajo, pero que obviamente los contenidos empiezan a cambiar, empiezan a ser más complejos, empiezan a ser enunciados de otra manera. Lo que antes era el reconocimiento y la vivencia en el nivel inicial, ahora va a ser, por ejemplo, la puesta en práctica de determinadas cosas, ¿sí? Acá armé como una línea de tiempo con respecto al esquema corporal, ¿sí? Hasta los 7 años aproximadamente, el proceso de conformación del esquema corporal viene con las mismas características del nivel inicial, ¿sí? Por eso está marcado en este punto. ¿Y por qué específicamente en este punto? Porque en la identificación de este esquema corporal y la conformación del mismo va siendo de manera progresiva, ¿sí? Hay un dato importante que es esta cuestión de la imagen mental y los momentos por los que va pasando, la imagen corporal que tiene o que tenemos mentalmente. Hasta los 7 años aproximadamente esta imagen mental que tienen del propio cuerpo es una imagen estática, ¿sí? Es un momento
en el que se pueden ver mentalmente su propio cuerpo, pero no se pueden ver en movimiento. La lateralidad está siendo construida y está siendo identificada, y ya debemos llegar aproximadamente hasta los 7 años descubriendo, o que los niños sepan, cuál es su lado hábil y cuál no, ¿sí? Cuál es su lateral dominante. Estos segmentos corporales que se van incorporando a su conocimiento cada vez son más detallados. Empezamos por los grandes segmentos en el nivel inicial, pero a lo mejor entre los 6 y los 7 años ya podemos empezar a trabajar sobre articulaciones, su nombre, sus movimientos. Las capacidades de movimiento se van acrecentando. A partir de los 7 u 8 la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la lateralidad ya tiene que estar definida por completo. Y es ahora donde ya le podemos empezar a poner nombre. ¿Recuerdan que yo siempre les decía que en el nivel inicial no existía derecha e izquierda? Bien, a partir de los 7 u 8 años, esa derecha e izquierda empieza a aparecer. Y es un proceso largo, no es que a los 7 u 8 años van a saber identificar la derecha e izquierda de su cuerpo, de los otros, del espacio, pero es un proceso que se va llevando adelante a partir de esa edad, ¿sí? Y otra cuestión importante es que a partir de los 8 años, la imagen mental que se tiene, o que tienen los niños, ya cambia a ser una imagen mental operatoria o de cuerpo en movimiento. Ya se pueden asemejar más a lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, cerrar los ojos y decir, me imagino en tal situación. Por eso, una edad con respecto de cambio, con respecto al esquema corporal, es esta, entre los 7 y 8 años, acá. Cambian un montón de cosas. Esto es como un primer dato, luego esto lo vamos a profundizar en las clases sucesivas. Y con respecto a la conformación del esquema corporal, hay un momento de cambio muy importante dentro de la escuela primaria, y hay un momento de estabilidad. Entre los 9 y los 11 años aproximadamente, el esquema corporal se conforma definitivamente, y por otro lado, hay un momento de estabilidad, no solamente desde lo motor, sino desde lo emocional, desde lo coordinativo, muy, muy acentuado, entre los 9 y los 11. La cosa empieza a cambiar acá, cuando empiezan a suceder cambios hormonales, primero en las niñas, después en los niños, y hacen que su cuerpo se dé vuelta por completo, ¿sí? No solamente por las cuestiones físicas, sino también por las cuestiones afectivas, emocionales. Son niños y niñas completamente distintos. Esta es una edad de cambio que tenemos que tener en cuenta. No podemos obviarlo en la escuela primaria. Estos cambios hacen que en el ingreso a la adolescencia nosotros tengamos que retomar cuestiones del esquema corporal a trabajar, ¿sí? Esto es solamente una línea de tiempo. Estas cuestiones las vamos a tener que profundizar un poquito más adelante, ¿sí? Pero en principio recuerden esto, que la edad de cambio, la primera edad de cambio es esta, entre los 7 y los 8, acá ya conforman un esquema corporal bastante afinado, que va a ser y va a seguir siendo trabajado posteriormente. Por otro lado, definen su lateralidad y empiezan a poder incorporar estos conceptos de derecha e izquierda. Hay cambios en la imagen mental que tienen de sí mismos. Hay un momento de estabilidad muy grande acá, entre los 9, 10 y 11, lo que hace que esta etapa, ya lo vamos a ver con los otros contenidos, sea una de las etapas más ricas y más fructíferas en cuanto a los aprendizajes motores, ¿sí? Porque es un momento de estabilidad muy grande. Y luego empieza un momento de cambio,
aproximadamente por acá, en el que no nos podemos hacer los distraídos como profes, ¿sí? El que tenía las piernas de 80 centímetros, en el lapso de un mes la va a tener de 1 metro. Por lo tanto, imaginen cuántos acortamientos musculares pueden llegar a tener. Cuántas dificultades para desplazarse, cuántas dificultades para tener actividades de flexibilidad. Es cuando los niños y niñas empiezan a ser torpes con su cuerpo, pero no porque no hayan tenido aprendizajes motores, sino porque no saben ni dónde tienen la cabeza ni dónde tienen los pies, se chocan con todo. Bien, hay momentos de cambio que tenemos que tener en cuenta, y desde lo emocional, ni hablar. ¿Sí? ¿Algo que quieran aportar a esto, chicos? No sé si están dormidos o están despiertos, la verdad. ¿Están despiertos? Por favor, Sí, dígame. bien. Gracias. Bueno, una por lo menos está despierta. Bueno, capacidad perceptiva. Esta flechita que aparece acá a los 4 años, en realidad debería ir antes. Lo que pasa es que, bueno, ya no me entraban más edades. Ustedes recuerden estos 2 momentos de la capacidad perceptiva, estos 2 niveles de desarrollo de la capacidad perceptiva. Uno era el nivel de experiencia vivida, donde los niños y niñas guardaban información, acopiaban información en cuanto a las nociones espaciales, temporales y objetales. ¿Sí? ¿Qué hacían hasta los 7 u 8 años? Guardar información. Guardaban, para, en este momento, poder esa información ya tenerla disponible mentalmente y poder resolver las situaciones de una manera más fluida, sin tener que recurrir al ensayo y error permanentemente. Acá, si planteábamos una situación, por ejemplo, seguramente iban a tener que ir probando, iban a tener que ir juntando datos, y de una clase a la otra podía haber variantes, podía haber cuestiones disímiles hasta en un mismo alumno. Algo que parecía resuelto en una clase, a la clase que viene, o al mes siguiente, o dentro de 2 meses, iban a tener que volver de nuevo a la experiencia, a la vivencia, para poder resolverlo. En cambio, desde este momento, aproximadamente, porque recuerden que estos no son momentos cerrados, el paso de este momento al otro, del nivel de experiencia vivida a la representación mental, no es al 31 de diciembre y desde el 1 de enero ya no. Son para algunas cosas sí, para otras no. Todos los estadios conforman estructuras muy abiertas. Bueno, pero desde la generalidad, desde acá, todo esto que se juntaba antes ya empieza a conformar estructuras mentales. El niño que miraba 5 veces para cruzar la calle a los 5 años, y que en definitiva a lo mejor no lo podía resolver porque eran tantos los estímulos que recibía, venía el auto, venía el otro, bueno, son un montón de cuestiones a resolver, a lo mejor acá a los 9, 10 años lo resuelve como un adulto. Llega, mira, observa, calcula la distancia, calcula la velocidad, calcula el ancho de la calle, puede observar si hay un semáforo, y miren que lo estoy llevando a una situación de la vida cotidiana, ni hablar a las actividades escolares. Lo que acá tenía que ajustar desde el cálculo de trayectoria, acá ya lo debería tener resuelto, por ejemplo. En este nivel, en este momento, las ubicaciones espaciales dentro de los campos de juego se empieza a tener una cuestión mucho más acabada. Porque además recuerden que ya a partir de esta edad, ya empiezan a resolver esta cuestión del espacio y en cuanto a la lateralidad de mejor manera. Son capaces de anticipar situaciones.
¿Dónde me ubico con respecto al pase o a la trayectoria de la pelota que me tiró mi compañero? Logran discriminar de mejor manera qué es lo importante de cada situación. Eso hace que progresivamente podamos ir pasando a la resolución de actividades de manera grupal, por equipos. Y todo empieza a tener sentido en cómo se va a ir resolviendo. Lo que decía hace un rato la compañera, los juegos van a cambiar, pero van a cambiar porque la estructura de pensamiento de los niños y niñas cambia. Nuevamente, recuerden, miren, vuelvo a esquema corporal, hay edad de cambio acá, capacidad perceptiva, hay una edad de cambio acá, y vamos a ver qué pasa con la habilidad motora. Yo tomé como base todo lo que va incorporando Susana Sevi desde la base teórica, ¿sí? Susana Sevi nos habla de 3, o en realidad 4 tipos de habilidad motora: la rudimentaria, la básica, la específica y la especializada. Sabemos que la rudimentaria es hasta los 2 años aproximadamente y que incluye 3 cuestiones fundamentales, que es el proceso de comenzar a caminar, la motricidad de la mano y la motricidad general. Y arranca a partir de los 2-3 años el momento de la habilidad motora básica, donde todo está relacionado con la experimentación y la vivencia de todo lo que se puede hacer sin ajuste técnico, ¿sí? Con una fase de ejecución general. Todo lo que se puede hacer hay que hacerlo. Todo, 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 todo y más, ¿sí? Centrado en 3 tipos de conductas motoras, que son las locomotivas, las no locomotivas y las manipulativas. Y algunas primeras combinaciones. Obviamente no es lo mismo la habilidad motora que tiene un niño de 3 años, acá, que la que tiene un niño de 6-7, acá. ¿Sigue siendo habilidad motora básica? Sí, sigue siendo habilidad motora básica, porque no hay ajuste técnico, pero el grado de complejidad va siendo diferente. Y sobre todo las combinaciones que se pueden ir estableciendo. Pero una vez más, Susana Sevi nos habla que hay un momento de cambio y otra vez vemos que es bastante similar la edad en el cambio de la habilidad motora básica. En este momento, aproximadamente entre los 7 y los 8 años, esta habilidad motora básica, según esta señora, esta autora, se va transformando en una habilidad motora más específica, ¿sí? Hasta aproximadamente 11-12 años, ¿sí? Obviamente que esto no es un proceso lineal. Si acá, en este momento, entre los 4 y los 6-7, yo no experimenté, o el alumno no experimentó todo lo que se podía, no puedo acceder a especificar absolutamente nada, ¿sí? Si yo no tengo, el alumno o la alumna no tiene amplias vivencias desde la disponibilidad motora en el nivel inicial y los primeros años de la escuela primaria, no voy a poder acceder o no van a poder especificar o mejorar en la ejecución lo que no se tiene, ¿sí?